No teman, tu renacer comienza hoy. La hidráulica de ese día la encontramos en Mateo 14:27 y nos dice, tengan ánimo, no teman. El miedo es una emoción muy común que nos acompaña del nacimiento a la muerte. Como mecanismo de defensa en un mundo peligroso, compartimos esta realidad con muchas otras especies del reino animal. Cuando intuimos la presencia de un peligro, el miedo nos impulsa a intentar evitarlo, a escondernos, a atacar o a huir según los casos. La Biblia nos dice que el miedo es una consecuencia inmediata del pecado. Nada más pecar, Adán se escondió de Dios diciendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por esto me escondí. Génesis 3:10. Aunque no conocía la Biblia, Aristóteles también define el miedo como una expresión del mal. Sus compatriotas paganos veían en el miedo un castigo de los dioses y personificaron al temor con el demonio Deimos y al miedo con Fobos, que los romanos llamaron Payor y Pavor respectivamente. El arma más poderosa de que dispone el enemigo no es la fuerza. Esto lo saben muy bien todos los poderosos. Para controlar y someter a la persona basta con el miedo. Ante el miedo transmitido con una amenaza, los individuos solemos doblegarnos, como si ya nos hubieran atacado. Hasta el punto de que en una alarma de incendio, por ejemplo, el miedo puede causar más daño que la catástrofe en sí. El pasaje de hoy nos sitúa en la barca de los discípulos en medio de una tormenta. El miedo les hace ver hasta lo que no existe, le hace ver un fantasma en su propio maestro. Por eso Jesús insiste, no tengan miedo, soy yo. El miedo nubla nuestra razón, nos encierra en nuestro pánico, pone en primer lugar nuestra propia perseverancia personal, al grito de sálvese quien pueda. Y al ir cada uno a lo suyo, crece la pandemia de individualismo, insolidaridad y egoísmo. Todo esto es contrario al mensaje del Evangelio, que es precisamente la solidaridad. Por eso Pablo anima a sus lectores diciendo, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Segunda Timoteo 1:7. En medio de nuestros problemas, Jesús se nos acerca y nos dice que recobremos el ánimo, que no nos dejemos aterrorizar por supuestos fantasmas, porque aunque en medio de la peor tormenta, Él está a nuestro lado, aunque la oscuridad no nos permita verlo. Él tiene poder para sosegar nuestras tempestades y tranquilizar nuestros corazones. Por muy bravo que se ponga el mar, su amor calmará la tempestad y nos traerá bonanza. Amén, gloria a Dios. Esta reflexión del día de hoy
es algo con lo que muchas personas batallamos día a día, con el miedo al que dirán, con el miedo a si le estoy haciendo bien, a si le estoy haciendo mal. Muchas veces nosotros los cristianos tenemos mucha más presión porque sentimos, ¿qué va a decir la gente si hago esto, si hago el otro? Me van a juzgar, van a decir que no soy buen cristiano, van a decir y eso, que es un cristiano y mira cómo actúa y muchas otras cosas más. Y ese miedo nos lleva a nosotros a quedarnos chiquititos cuando podemos ser grandes cosas en Cristo Jesús. Yo acabo de aprender una lección que Dios me ha permitido vivir una experiencia. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Porque muchas veces nosotros, por el miedo, nos olvidamos de la palabra del Señor, que nos dice el mandamiento resumido. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces nosotros nos centramos en que para ser buen cristiano tenemos que amar a los demás. Pero nos olvidamos que debemos de amar a los demás como a nosotros mismos. Y muchas veces estamos poniendo la prioridad de los demás por encima de nuestras prioridades. Enseñanza valiosa que me ha servido a mí de gran ayuda. Ustedes no se imaginan. Porque muchas veces nos sentimos presionados con el que dirán las personas. Y ahí estamos como los discípulos, con miedo, con terror. Pues vemos que en la guerra, como leíamos aquí, los enemigos conocen. Y el enemigo, Satanás, conoce que el miedo es su alma más poderosa. Cuando logra instalar miedo en los corazones de las personas, ya habrá ganado el terreno. Porque el miedo nos paraliza. Dice que leíamos que en un incendio a veces hay más catástrofe por el miedo que por la misma catástrofe. Porque hay personas que se paralizan ante el miedo, que sienten que, ya que voy a hacer, ya no hay esperanza. O sea, no tienen instinto de supervivencia, sino que se quedan ahí por el miedo y llega el peligro y los arropa. Porque el miedo fue más allá de sus capacidades de supervivencia. Yo estoy lidiando un proceso de ese miedo que yo sentía y el enemigo me estaba atacando con eso. Es el miedo bueno, es un tema que todavía lo voy a dejar un poquito para después. Pero el enemigo conoce nuestros puntos débiles. Y ahí es donde él más nos va a atacar. Tú mereces lo que sueñas en Cristo Jesús. No permitas que el enemigo plante miedo y duda en tu corazón. Si Dios puso un sueño en ti, no te estoy diciendo que andes por la vida pisoteando a los demás, pero sí te estoy diciendo que debes de luchar y debes de apropiarte de la palabra que dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. De poder, nos dice el Señor. Dios nos ha dado poder para decirle a la montaña, muévete y se moverán. Dios nos ha dado poder para decirle al enemigo, basta, tú no tienes más control sobre mí, esa situación no me va a seguir dañando, ya Dios me perdonó, ya yo pedí perdón, ya yo hice lo que tenía que hacer y tú no tienes más autoridad para seguir queriendo doblegarme a tu voluntad. Ya eso no tiene más poder sobre mí. Ya yo soy libre en Cristo Jesús. Yo no te voy a tener más miedo a lo que tú puedas decir, a lo que tú puedas pensar, porque
yo soy libre en Cristo Jesús. Y no importa cuán difícil sea la situación, si Dios está conmigo, yo no voy a tener miedo porque yo la voy a superar. Porque si Dios está conmigo y me permite pasar por esto, es porque Él quiere sacar algo mejor de mí. Entonces, a través de ese proceso, uno tiene que decir, Señor, ¿qué debo de aprender de esto? No por qué tú permites que pasen las cosas, no, sino, Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda? Wow, es una lección que acabo de vivir y le doy gracias al Señor porque había algo tan profundo arraigado en mi corazón que no me dejaba avanzar. Pero acabo de descubrir esto y me siento liberada. Real, ustedes no se imaginan el peso tan grande que Dios ha quitado de mi espalda. Es ese miedo al que dirán, ese miedo al no ser suficiente, ese miedo a fallar como cristiana, que te digan, lo fallaste, lo hiciste mal. No, yo me libero de eso. Dios me liberó de eso. De que mi valor no es menos importante que el valor de los demás. Que yo debo de amar a los demás como me amo a mí misma. Que yo debo de velar por el bien de los demás como velo por el bien de mí misma. Que yo debo de cuidar y proteger la salud de los demás como también la mía. Que no debo de olvidarme de mí por atender a los demás. Que debo de ser equilibrada en una cosa y la otra. Porque ¿de qué me sirve a mí ganar a los demás cuando me estoy perdiendo a mí misma en el proceso? Es una lección que Dios acaba de darme y también te pido que tú la tomes en cuenta, que tú le pidas a Dios que te ilumine, que te ayude, porque nosotros no podemos andar por la vida queriendo sanar a otros cuando nosotros mismos no estamos sanos. Es primero sanarte a ti primero, atenderte a ti primero y luego con un corazón sano ir a extenderle la mano a otro. Le doy gracias al Señor porque ha traído esta gran revelación a mi vida y espero que también la haya traído a la tuya. Tú no tienes que estar cargando con el peso de los demás. Tú estás para ayudar y guiar, pero no puedes echarte encima la carga que el otro no quiere llevar. Durante muchos años yo estuve cargando cargas de otro. No que si fulano no lo hace, ¿quién lo va a hacer? No, es que fulano no lo hace, entonces yo tengo que tirar para adelante porque yo no... Que se hunde el barco, literal, que se hunda. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice. Yo te toco la puerta, pero tú eres el que tiene que abrir. Yo te ofrezco la sanidad. Vemos que cuando Jesús sanaba, había algo que dependía de la otra persona. Por ejemplo, cuando sanó al paralítico, le dijo, toma tu camilla y anda, vete a tu casa. O a los leprosos, vayan y vayan al sacerdote. Así hubo siempre algo que la persona que le ayudaba tenía que hacer. Tenía que venir, levantarse y venir. O sea que hay un esfuerzo que cuando una persona quiere ser libre, tiene que hacerlo. Pero muchas veces hay personas que se acomodan tanto en ti que quieren que tú les resuelvas la vida. Y si tú no lo haces, tú eres una mala persona, tú eres un mal cristiano. Eso a mí me carcomía por dentro, pero gracias, Señor. Porque me has demostrado que si yo no estoy bien, no puedo andar queriendo sanar a otros. Debo de sanarme a mí primero y saber que mi valor no depende de lo que digan los demás. Dios con amor eterno me ha amado. Entonces yo no puedo andar por la vida dejando que el enemigo trapee el piso conmigo. Yo tengo que saber mi valor. Primeramente, tú tienes que saber tu valor, que tus errores no te definen, que Dios te ama por encima de cualquier cosa y Dios no anda
recordándote tus defectos. Dios no anda haciendo cosas para dañarte, sino que Dios quiere lo mejor para ti. Y Él te ama con amor eterno. Y debes sentirte como un hijo amado de Dios, como una hija amada de Dios. Y que si Dios te ama y tú estás haciendo las cosas bien para Él, tú no puedes tener miedo. Sigue adelante, avanza. Pídele a Dios que te guíe cada día y que te ayude a hacer de ti una mejor persona. Si esta reflexión del día de hoy te fue útil, te pido que la compartas. Señor, literal, yo acabo de desahogar mi corazón en este día, porque era un peso que me estaba oprimiendo. Pero ahora, mientras yo hablaba, yo sentía cómo ese peso iba saliendo de mí. Yo ahora mismo estaba haciendo como una declaración al enemigo de ya tú no tienes más poder sobre mí, de ya esa situación no me va a afectar más porque soy libre en Cristo Jesús. Y te invito a que si tú estás viviendo también esa situación, hagas lo mismo. Libérate de lo que el enemigo piensa de ti. No te digo más, tu renacer comienza hoy. Bendiciones.